De regreso a su programa Criterios, estamos con el doctor Carlos Raúl Hernández, PhD, doctor en Ciencias Políticas. Carlos Raúl, te hicieron unas preguntas desde la calle. ¿Qué les responde a la gente? Bueno, mira, el 350 es una especie de saludo a la bandera que está incluido prácticamente en todas las constituciones democráticas del mundo. Es decir, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos está planteado el derecho a la rebelión frente al tirano, que es lo que se llama aquí el 350. En la Constitución francesa, es decir, en la mayoría, yo no sé si todas, porque no las he visto todas, pero las constituciones importantes del mundo, que rigen el mundo democrático, tienen el principio de que si hay un tirano, la gente tiene derecho a ser cumplida la Constitución. ¿Pero tú crees que es el caso de Venezuela? Ahora, eso, como te digo, es un saludo a la bandera, porque al final el 350 solo sirve para que cuando se producen irrupciones militares, por ejemplo, entonces se invoque al 350. Es decir, nosotros hicimos esto en resguardo de la Constitución. O sea, que en este caso no tendría pertinencia. Bueno, el problema es que el poder es un problema de fuerza, ¿no? Y sobre todo es un problema de fuerza cuando no existen marcos democráticos que funcionen de una manera precisa y específica, ¿no? Es decir, sin embargo, lo que está detrás del poder siempre es el poder de fuego, independientemente de cualquier país en el que esté. Entonces, el 350, sin poder de fuego, no tiene absolutamente ninguna significación, sino simbólica. La segunda pregunta. La segunda de lo de los programas sociales. Mira, yo no quisiera entrar en los detalles, pero en todo caso, la mayoría de esos que se llamaron las misiones, que son los programas sociales que antes hacía la democracia, se han ido deteriorando hasta prácticamente dejar de existir. Es decir, los programas que se hicieron, sobre todo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, además tenían un alto sentido de costo-beneficio, de lo que se llama las políticas públicas, que es el sentido del rendimiento y la evaluación. Todas esas políticas sociales que se aplicaron en aquel momento estaban supervisadas por organismos internacionales que veían si la inversión que se estaba haciendo estaba produciendo los beneficios esperados. Bueno, ya eso pasó hace mucho tiempo y por desgracia no hay estudios que yo conozca por lo menos para evaluar lo que allí pasó, pero en todo caso lo que tenemos frente a nosotros es que la situación de pobreza y el desmedro de la mayoría en el país de hoy es prácticamente indiscutible. Carlos Raúl, hay una situación en Venezuela que tú lo percibes muy bien, que es la necesidad del diálogo. ¿Cómo ves tú hoy esa posibilidad? Porque recientemente factores de la oposición han dicho que no van a dialogar. ¿Cómo ves tú la necesidad? Pues, ¿cómo la percibes? Bueno, yo creo que la necesidad del diálogo en Venezuela es absolutamente dramática. Sí, es difícil exagerar la importancia que tendría que los factores se reúnan a buscar soluciones. Y no es por casualidad que aquí está permanentemente, independientemente de que se les ha maltratado de todas las maneras posibles, una delegación de figuras políticas internacionales incuestionables. Sí, uno podrá tener dudas o cuestionamientos al gobierno de Zapatero y a lo que Zapatero ha hecho, pero es una figura reconocida mundialmente como un demócrata. Nadie dice que... Y el Vaticano, además. Bueno, el Vaticano, el Papa, bueno, ahora dicen también que el Papa es comunista, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, es decir, son figuras, el expresidente Torrijos de Panamá. Bueno, y aquí se les ha maltratado por una falta de sentido común de los maltratadores. Entonces yo creo que, y en eso está trabajando alguna gente en las universidades, para crear un movimiento nacional alrededor del diálogo. Es importante la sociedad porque se reúne en función de eso. Ahí están involucradas dos personas, dos profesores muy destacados de la universidad, la profesora Egle González y el profesor Jesús Rafael González, que están promoviendo y ya tienen relaciones con 10 universidades para estimular un proceso de discusión en todo el país. ¿Pero eso es un movimiento solamente para las universidades o puede participar cualquier sector? Está comenzando en las universidades, pero la idea es que sea un movimiento nacional. Yo estuve hace poco en la Cámara de Periódicos que dirige la señora Jocelyn Ramírez y bueno, me conseguí con una gran satisfacción que de la reunión de los dueños de medios surgió un documento llamando al diálogo nacional. Es decir, yo creo que lo que se trata es de crear un movimiento desde abajo, desde la sociedad hacia los partidos. O sea, es importante que en las mesas de diálogo entonces participen otros factores de la sociedad.
Bueno, están ahorita solamente los sectores políticos. Yo creo que aquí se cometieron muchos errores con el llamado diálogo en el pasado, ¿no? Y es que eso no es así como se quiso hacer de esa manera improvisada. Tú tienes que buscar expertos, gente que sepa cómo se enfoca el problema, cómo se trata la cuestión entre los dos, cuándo tienen que reunirse los factores en el momento y no antes, cómo se tramitan los papeles previos, qué función tiene una carta o un documento de alguno de los factores, como se hizo en Colombia. Lo que tenemos que ver lo que hicieron en Colombia entre el Santos y la guerrilla. Es decir, eso que se hizo aquí es una cosa de una improvisación absolutamente, absurda. ¿Por parte de quién? Claro. De los dos. O sea, ¿cómo es que tú tienes tantas diferencias, entonces te vas a conseguir a las 1 de la madrugada en un sitio por allá y que para resolver las diferencias? No vale, tienes que llamar a un grupo de expertos, de gente que diga, mira, aquí vamos a hacer esto, vamos a nombrar primero una comisioncita que se encargue de saludarse, de verse la cara y decir, y ve que no muerden ninguno de los dos, y así se va, porque es que así como se hacen los procesos de diálogo. Entonces de repente tú mandas a 4 dirigentes de un lado y 4 de otro, bueno, que se gruñen cuando se ven y se acaba el diálogo. Y no hubo diálogo. Claro. Hay un elemento ahorita muy importante a nivel internacional que es la nueva presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo gravita eso el gobierno de Trump a estos sectores que en este caso se reúnen en Venezuela en función de una salida aquí en el país? Bueno, en primer lugar, el presidente de los Estados Unidos es una amenaza mundial. No es simplemente el presidente de los Estados Unidos. Es una pesadilla que la Unión Europea no haya cómo procesar, que Asia no haya cómo procesar, bueno, que tienen ascuas a los mexicanos y a gran parte de América Latina, y además que tienen ascuas a la población interna de los Estados Unidos, que ha declarado prácticamente una persecución contra todas las minorías, contra todos los sectores que no son WASP, que no son rubios. Bueno, entonces a mí me parece que ese señor, que es un peligro, que no ha avanzado mucho más de ahí donde está, porque las leyes de los Estados Unidos y las instituciones son muy fuertes. Bueno, nosotros, la oposición venezolana... ¿Tú crees que eso pone a riesgo la paz mundial? Bueno, yo creo que él es un factor impredecible. Es decir, porque él no es un político, él es un caudillo populista. Entonces, en cualquier momento amanece con una ventolera y, qué sé yo, ocupa una isla. Es decir, hace cualquiera de esas cosas que casi como la muralla esa que quiere hacer con México. Son arbitrariedades, estupideces infinitas, ¿no? Y a un caudillo populista, al que, por cierto, repito, gracias a Dios lo frenan las instituciones americanas, bueno, se le puede ocurrir cualquier cosa. Pero lo que te iba a decir, yo creo que en el caso de la oposición venezolana, a mí me parece un exabrupto, una locura, que tú digas, bueno, yo voy a hablar con Trump, porque me parece que Trump es un tipo que tiene algunas virtudes, y entonces te niegas a hablar con el Papa. Esa relación de una gente de la oposición con Trump, ¿tú consideras que no es viable para... Pero sobre todo que es absurda, porque tú dices que tú no hablas con el Papa, que tú no hablas con Zapatero, que tú no hablas con el presidente Torrijos. Entonces, ¿cómo es que puedes hablar con Trump? Danos una reflexión final al país. Bueno, yo quisiera a todo el que me escucha, a la gente, sobre todo a la gente en las regiones, porque los estados la gente de las regiones fue sacrificada a nombre del supuesto referéndum revocatorio que no vivió. Entonces yo creo que la gente en la provincia debe movilizarse, debe moverse, los dirigentes regionales, para pedir sus elecciones locales. Si las elecciones locales, las elecciones de gobernadores y alcaldes mejoran la calidad de vida de la gente, no es solo prueba político. Debemos ir entonces a las elecciones regionales. Claro, es lo único que yo veo en el panorama para estimular de nuevo el proceso democrático venezolano. Muchísimas gracias a Carlos Raúl. Ya regresamos.